Sí, la investigación no fue muy sistemática, quizá donde más trabajé en ese sentido fue en buscar en los libros de Soriano, en sus novelas, ¿no? Fragmentos que me permitiesen a mí abordarlos de manera documental, ¿no? En un momento yo entendí que la película iba a tener como dos miradas, ¿no? Una mirada donde íbamos a abordar la línea sur, ¿no? Como un documental más convencional, ¿no? Las personas que viven ahí, los trabajos, el tren, ¿no? El tren era la estructura, justamente. Y otra mirada iba a ser abordar de manera documental, no personajes, pero sí testigos de fragmentos literarios, que claramente, ¿no? Había también un juego con que a veces la gente, viste, vos le contás algo que no conoce, pero quizá no lo inventa, o dice, como se lo estás preguntando, dice, pero no pasaba tanto por ahí, sino por construir escenas, ¿no? Con un dispositivo muy bien documental, ¿no? Que permitiese esta no sé si juego, pero como este otro nivel narrativo, para llamarlo, ¿no? Que eran personas que atestiguaban haber visto o participado de escenas de libros de ficción, ¿no? La investigación yo la hice más, bueno, como dije, en lo literario y un poco en el lugar, ¿viste? Es un lugar que yo mucho no conocía, entonces hice un viaje recorriendo en auto para conocer un poco más, pero también era para tener un poco como la imagen de la película, ¿no? Para trabajar la imagen de la película, ¿no? Y, y después algunos de los personajes que aparecen son actores, ¿no? Que, que, que bueno, que hacen este papel, ¿no? Por eso, todo, en un momento la película empieza como a moverse en estos dos niveles, ¿viste? Tampoco yo entendía que no tenía que ser claramente que fuera un falso documental, porque me parece que lo interesante es que no sabes si lo que estás viendo es verdad o mentira, ¿no? Un poco se mueve mucho en esa ambivalencia. Porque claramente, digamos, yo en ese momento no vivía en Argentina, vivía en Barcelona. Entonces me mandaban recortes de diarios, ¿viste? No había internet, no era muy común, entonces nos mandaban recortes de diarios, ¿viste? Como para mantenernos informados sobre lo que pasaba. Y, y, y los de Soriano también eran eso. Entonces yo no podía tampoco hacer una investigación. La verdad que nunca me lo planteé como una investigación. Yo siempre lo planteaba, yo imaginaba la película. ¿Viste? Bueno, ¿qué puedo hacer? Y sí veía claramente un documental en el lugar, ¿no? Con algunos personajes. Quizá en un momento había una, una señora que era prima, mi mujer es de Viedma, ¿viste? Entonces su mamá decía, no, pero mi prima que vive en Chipoleti dijo que fue novia de Soriano cuando era, porque esto habla de, no me acuerdo cómo se llama la señora. Y para mí que es bueno, había como un par de relatos así, pero tampoco me parecía ir a buscar a esa señora, ¿viste? Que decía, yo creo que soy, no me parecía como muy interesante. Entonces eso decidí, hicimos un primer rodaje donde aparecen el señor del mapa, ¿viste? Eh, la chica de la mochila, que son como esas dos incursiones de ficción. Y ahí un poco entendí que la película iba por ahí. Entonces después decidí grabar los otros dos testigos, ¿no? Eh, fue, fue medio que yo sentía que la película me pedía eso, ¿viste? Que incluso hubo un primer armado de ese primer material, ¿viste? Era una película que, ¿viste? Porque tampoco era un documental puro y duro, que bueno, que se mete problemas, ¿no? Bueno, no sé, era como una mirada así más literaria, totalmente literaria. Entonces yo en un momento dije, claro, es un documental sobre personas
o testigos, ¿no? De hechos de literarios, de ficción. No, ahí era un placentero porque leía los libros. O sea, primero hice una lectura, yo había leído ponerle 4 libros. Dijo, bueno, leo lo que me faltan. Después que leí todo, que más o menos había libros que sabías que quedaban descartados, entonces quedaron 3 o 4. No habrá más penas ni olvido. Eh, de Azotante rendido un león. También, Una sombra ya pronto serás. Ese era el que más. Ese era el que yo sentía más cercano al. O sea, ese Soriano era el que yo sentía más cercano a la película. Ahí, viste, ahí hubo una investigación entre todos los textos de Soriano, no vas descartando. Además, hay una película de ficción que se llama Una sombra ya pronto serás. Y, y después fue leerlos así minuciosamente, marcando, ¿viste? Poniendo papelitos. Y escenas que yo sentía que eran las que iban a ser como el alma de la película. ¿Viste? Bueno, iban a hablar sobre esto, los testigos iban a hablar sobre esto. O los textos, hay unos textos leídos, entonces también había que buscar los textos, descartar. Bueno, después ya más en el montaje, grabarlos y elegir qué textos quedaban, ordenarlos, ¿no? Cuando vos pensabas en el montaje de esa película, ¿sentís que se te había ido mucho de la idea que habías tenido en un principio? En Línea Sur, Sí, no, no. A ver, de la primerísima idea, sí, de esa de los 4 capítulos para la televisión. Pero después cuando empezamos y, y surgió esto de los testigos literarios, yo me acuerdo que cuando estábamos ahí filmamos. El señor que habla del partido de fútbol contra los ingleses por las Malvinas, sí. éramos 4 en el equipo, ¿no? Cali, que hacía la producción, me dijo, esa es la película. Ahí en medio de, no sé, Bancheta, creo que era, este señor que lo habíamos conocido ese día, ¿no? Que hizo como este papel, y dijo, esa es la película. Entonces medio que ahí empezamos como a. Igual hicimos todo el rodaje, ¿no? Ese primer rodaje con la parte documental, pero después montamos y yo después dije, no, ahora hay que incluir partes claramente de. Bueno, creo que son 2 o 3 testigos más. Y la actriz, mira, actriz, la idea surgió yo hablando con una amiga que es actriz y me dijo, no, porque yo ahora voy a empezar a ensayar, no sé qué. Y mientras yo hablaba con ella, porque hacía tiempo que no la vi, dije, sería bueno filmar todo el ensayo. Yo hice un poco de teatro, ¿no? Nada profesional, nada. Fui como muchos años a un taller de teatro, así que estaba muy bueno. Un poco me gustaba eso. Y dije, estaría bueno filmar todo el proceso, ¿no? Eh, sí, como observación, ¿no? Modalidad de observación. Y digo, además, bueno, más amiga voy a poder participar, ¿viste? O sea, después ella al final la hora que iba a ensayar, no sé, hubo ahí una cosa que se, ¿viste? O esa obra al final no la ensayaron, no sé qué, y yo me quedé con la idea, ¿no? De trabajar eh, eso, la observación y sobre trabajar los textos, ¿no? Ahí, digamos, la investigación un poco estuvo en mi experiencia previa en teatro, ¿viste? Cómo son los tiempos de un ensayo, cómo son los ensayos, ¿viste? Cómo toda esa dinámica que hay en los grupos de teatro, a veces en la cierta inseguridad que hay en los actores, actrices. Y, y bueno, entonces cuando yo empecé a desarrollar una escaleta de cómo imaginaba la peli, ¿viste? Eh, justo, bueno, hablé con unos amigos que son productores y dijeron, sí, la podemos hacer, no sé qué, y surgió el nombre de Analia. A mí me parecía que era una actriz muy conocida, como demasiado, ¿no? Para, para que no sé si iba a aceptar, ¿viste?
Y no, súper bien. Y también, después, también a veces la investigación se va dando en el propio rodaje. ¿Viste? La actriz se rodó durante 1 año y medio, o sea, son rodajes largos. Entonces, desde que empezás, te vas como cada jornada, aprendes un montón y por lo menos yo, de cada jornada, me quedo pensando sobre eso, qué hago, qué repito, qué no, qué tengo que cambiar en la jornada siguiente. ¿No? Casi nunca rodábamos un día, 2 días y después pasaban un mes, ponele otra cosa. No, sinceramente, en actriz, no. Fui a ver una vez, porque hay una clase y ella me dijo, si querés venir, era de las primeras cosas, creo que era lo primero que íbamos a filmar, entonces fui a ver la clase, ¿no? Porque como iba a ser mucha gente, creo que eran como 30 alumnos, ¿viste? Quilombo, ¿viste? Las clases son gente corriendo para todos lados, y a ver esto cómo lo va a poder filmar, no. Entonces fui a ver la clase y ahí sí hice como una investigación, pero sobre el campo, sobre cómo filmar una situación de que casi no, bueno, casi nada había de control. Bueno, la actriz y las escenas en su casa sí eran. Esto no había mucho margen. Queríamos como incluir otros aspectos, no solo el de actriz, ¿no? Y, y bueno, las escenas con niños siempre están bien, ¿no? Claro. Y los pibes yo los veía en la casa y el hijo más grande hacía unos dibujos rarísimos, ¿viste? Entonces nos lo mostraba. Y me gustaba también la relación que Analia tenía con. Vimos varias escenas, al final quedaron dos, creo, ¿no? La del sofá y la de cuando les cuento un cuento. Pero fue un poco eso, incluir, también porque era puro ensayo y material, ¿viste? Entonces me parecía que estaba bien como variar un poco. Y por ejemplo, volviendo un poco a Línea Sur, vos dirías que entonces las películas se hicieron, bueno, los dos documentales, son más tirando al documental, eh, tenés un estilo de investigación más sobre la marcha que previo. Sí, sí, sí. Se desarrolla como durante el rodaje. Diría que sí, sí. Salvo porque no trabajo cosas que, por ejemplo, ahora hace tiempo que estaba pensando una película en un barco, este barco carguero. Y entonces ya lo abandoné porque es imposible. Ya dije, bueno, basta. Entonces hice toda una investigación, pero de buscar contactos, ¿viste? De hablar con gente que trabajó, gente que fue, gente que está trabajando y porque no sé, me parece que la película, yo creo que depende un poco de la temática, ¿viste? Y de los universos que aborde, digamos, ¿no? Eh, entonces, la investigación previa, me parece, te la pide una peli, ¿viste? Donde un tema, aunque no conoces mucho, ¿no? Que se te dificulta llegar al campo, ¿viste? O requiere, decir, de informarte, ¿no? Y yo siempre estas pelis, por lo menos eran temas, situaciones o realidades que de algún modo me eran cercanas, no sé si cercanas, pero no totalmente ajenas, conocidas, ¿no? Entonces, a veces la peli era como entrecruzar esos mundos e intentar abordarlos. O sea, a mí lo que me interesa es como abordar cinematográficamente las cosas. ¿Viste? Y, y entonces pasaba eso, a veces los problemas surgen más de cómo lo filmarías, ¿no? Porque también sí, pero igual depende del tema, ¿no? Si trabajas un tema histórico, sociohistórico, ¿viste? Tenés que saber, tenés que investigar. Si buscas testigos o testimonios muy específicos, tenés que investigar, tenés que conocerlos, tenés que, ¿no? No es que no haga investigación, ¿no? Pero sí me gusta trabajar sobre terrenos conocidos, ¿no? Eso sí. Por ejemplo, en actriz, yo me junté muchas veces con Analía y le comentaba cómo iba a ser la película.
fui a su casa, ¿no? Para ver cómo era su casa, cómo vivía. Ella me contaba unas cosas que hacía cuando estudiaba textos, como, o sea, ese tipo de investigación sí se desarrolló bastante, ¿no? Estaba claro que se iba a filmar desde el principio, ¿viste? Una vez que yo que le propusimos a ella hacer la película, ya estaba claro, ¿no? Que se iba a filmar. No sabíamos bien cuándo iba a empezar, dependía un poco de que ella... en un principio ella iba a ensayar un Hamlet, entonces íbamos a trabajar sobre Hamlet. Después esa obra no se produjo. Bueno, entonces seguimos trabajando sobre otras obras que ella tenía, una que estaba haciendo, una que iba a empezar a ensayar, ¿no? Que era la de Marie Curie. Eh, pero no, quizás en el caso de actriz, sí, yo tenía bastante claro que era, también tenía una imagen muy claro, que era un primer plano cerrado de una actriz repitiendo un texto mecánicamente, ¿viste? Que es medio que se repite mucho en la peli. Y, y bueno, y eso, digamos, ese abordaje se iba a dar en un momento, ¿viste? Y después era lo que sucediera, ¿no? Y un poco como te dije antes, el mundo ese teatral, yo no me resultaba desconocido, entonces no, ¿viste? No sentía que lo necesitaba. También pasó que ella habilitaba mucho, ¿viste? Decía, bueno, no sé, el sábado vamos a ensayar en La Plata, ya está todo, ¿viste? No era que teníamos que llamar, era como que ella lo producía un poco las locaciones, entonces íbamos a filmar. No, yo sabía que tenía que hacer una película, ¿viste? Y un poco creo que en un momento ya quedó claro que lo último que íbamos a filmar, yo ahora dudo, no, lo último que filmamos, pero bueno, que íbamos a filmar una función de la ópera, ¿viste? Que aunque no apareciera demasiado, eso se tenía que filmar y eso iba a ser el cierre de la peli, ¿no? Y después, bueno, después hay una búsqueda documental, ¿viste? Siempre querés filmar más. O sea, siempre más, porque capaz, sí, esta obra ya la filmamos, estos ensayos ya los filmamos, pero los ensayos son todos distintos, las funciones son todas distintas. Y bueno, cuanto más filmen, mejor, para que no te echen, ¿viste? También ya no estábamos como pasados, no sé, de jornadas previstas para el rodaje, ¿viste? También uno tiene que decir, bueno, hasta acá, ¿viste? Si no, no puedes estar recreándote todo el rato. No, y después surgió, ahora me acuerdo, hay unas escenitas, viste, como en un observatorio que están como en Super 8. Eso creo que fue lo último que filmamos, ¿no? Y eso, medio que eso surgió en un momento, entonces, porque había que como a meter en un momento algo de información en la película sobre Marie Curie, qué sé yo, entonces pusimos unos documentales verdaderos de Marie, no documentales, unas imágenes de archivo, ¿no? Y después recreamos un poco con ella de Marie Curie esa textura, ¿no? Del archivo y el cine mudo. Y eso lo fuimos a filmar al Observatorio de La Plata. Eran tomas largas, ¿viste? Y no había mucho, no había mucho juego de remontar una escena, ¿viste? Casi que eran, no sé si, no son planos secuencias todas las escenas, pero son tomas largas. No, tiene el tono, yo la imaginaba así, una película así. Quizá era la que más clara tenía, actriz. Malón no hicimos guión, no había un guión, ¿no? Había así una escaleta de escenas claramente, pero después lo que pasaba en la escena era medio, eh, no imprevisible, pero no había, quiero decir, no había escrito diálogos, ¿no? Entonces, el montaje después había que, para 5 minutos o 3 minutos, había 3 o 4 horas, entonces había que encontrarlo, ¿no? Y ahí sí aprendí mucho de frases, de anécdotas que cuentan los compañeros en esta mesa, ¿viste? Sí, no, el cuadro está un poco en el origen del proyecto. Ahí yo fui a una charla de Daniel Santoro, ¿viste? El artista plástico, y hablaba, él creo que tiene como una pintura que es una evocación de esa pintura de la Vuelta del Malón.
y habló mucho, y yo no la conocía o la conocía muy, ¿viste? Entonces habló mucho de esa pintura como un poco metáfora argentina, ¿viste? Y del peronismo también, ¿no? Y entonces volví a mi casa, la busqué, qué sé yo, vi que estaba en Bellas Artes, la fui a ver, pero tampoco me empecé a investigar quién era el pintor. La verdad que y sí me parecía que era como que la pintura iba a estar en la película en algún momento, sabía. De hecho, costó mucho filmar en Bellas Artes. Sí, una chica que hacía producción ahí estuvo, no sé, insistiendo, insistiendo hasta. Y por lo que significaba, me parecía, ¿no? La pintura. La pintura lo que, o sea, la charla de Santoro lo que hacía es decir, bueno, el peronismo es un poco como el malón, ¿no? Que viene y se roba a la chica, ¿no? Esa cosa de que la pintura original era una mirada negativa, ¿no? O de época, ¿no? Y la interpretación que hace Soria, Santoro, es, bueno, el peronismo es como el malón, ¿no? Y por eso un poco a Sosa, que es el personaje, ¿no? Le pasa eso. También jugábamos un poco con ciertas indefiniciones en ese final, ¿viste? Sí, ¿no? Sí que claramente, como vos decís, ahí lo atraviesa la militancia política, ¿no? Y la participación política, participar de una marcha, y eso la charla posterior como que a él lo atraviesa, lo afecta y lo cambia, ¿no? Y un poco lo del cuadro también es como el cierre de esta simbología, ¿no? Es migrante, está solo en Buenos Aires, ¿no? Un poco también me interesaba retratar ese mundo, ¿no? Que es medio costumbrista y bastante común en el cine argentino, pero me daban ganas como de meterme ahí, ¿no? Y sí, él no está como, no tiene amigos prácticamente, ¿no? O sea, solo, ¿no? Y no se animaron nunca a concretar con la vecina. Es eh, sí, esos múltiples conflictos que él tiene, ¿no? Un poco los cerramos en esa escena final. Pero sí, está bien, hay muchas lecturas. No, yo aprendí bastante. De hecho, el- yo en ese momento estaba como ingresando al peronismo, me parece, ¿no? Fue también como el momento donde el kirchnerismo fue post, un poquito, en el 2009 la filmamos, entonces fue un poco después de todo el conflicto, ¿viste? Del 2008 con el campo, entonces ahí como que el kirchnerismo tuvo una vuelta de tuerca. Y yo ahí como que ingresé, ¿no? Pero básicamente tengo amigos muy peronistas y a través de ellos, ¿no? Eh, fui como también aprendiendo. Por ejemplo, eso, la marcha es una marcha del 24 de marzo, ¿viste? Y, y uno de los actores, el del bar, justamente el que hace como el dueño del bar, me decía, eso no es un acto peronista. O sea, y yo no entendía mucho, y después entendí de verdad, ¿viste? No es que uno es mejor que el otro, nada. Eso sí, no, me decía, eso no es un acto peronista. O sea, es una marcha, bueno, se conmemora, es una movilización muy importante, todo, pero eso no es. Porque, porque en la escaleta había, viste, el acto peronista, que era cuando lo teníamos que grabar y qué sé yo. Y él posiblemente había imaginado otra escena, ¿no? Bueno, ahí me aprendí un montón. Cuando veíamos, cuando editábamos, cuando montábamos, decía, está buenísimo esto. O sea, sí, sí, sí. O sea que incluso el montaje sería un momento de investigación. Sí. Y creo que sí, sí. Yo las tres pelis tardé mucho en montar. eh, y siempre era bueno, hoy se regan por escenas, ¿viste? No es pero bueno, dentro de eso como que no descarto nada, salvo las tomas que están mal, con problemas técnicos y qué sé yo, pero las otras siempre las intento que estén como en un primer armado y que ir sacando después, ¿viste? Pero en el bar hay momentos cuando Sosa trabaja, el bar estaba abierto, ¿viste?
y él se movía en la barra, qué sé yo, y nosotros más cerca, más lejos, lo grabábamos a él. Pero todas las personas que estaban ahí eran clientes del Bato, que no lo daban ni bola, la verdad, ¿viste? Y había que decirles que no miren la cámara, qué sé yo. Y después, las escenas de él, de la charla, cuando el bar está como cerrado, sí, ahí el bar estaba literalmente cerrado, fin de semana, y es así, ahí había como, bueno, más control, ¿viste? Pero las otras eran como él interactuando en una situación documental, en una situación real. De hecho, alguna vez él estaba en la barra, Darío se llama el actor, nosotros en la otra punta era grande el bar. Y tenía dos puertas. Entonces entró un tipo entraba una vez, entró un tipo, y le pidió como si fuera el, el mozo, le pidió como si fuera el mozo. Pasaban esas cosas.